Hola, muy buenas. Vamos a hacer un vídeo sobre los diferentes niveles de organización de la materia. Como veis, están los diferentes niveles de organización y están organizados en tres grupos o en tres niveles. En las esferas azules tenemos el nivel abiótico, el que no está considerado como vida. Después tenemos en verde los niveles bióticos. Tenemos que destacar el nivel célula, que es el nivel más bajo en el cual se consideran organismos vivos. Y en esferas moradas tenemos los niveles del ecosistema, los niveles de más alto nivel. Empezamos con el nivel más bajo, que es el nivel subatómico, el cual está compuesto de electrones, protones y neutrones. Son las diferentes partes de un átomo. Cuando estos se unen, confeccionan el siguiente nivel. Confeccionan el nivel átomo. Estos se pueden unir de manera muy diferente. Puede haber diferentes proporciones de protones y de neutrones. Esto hace que aparezcan diferentes tipos de átomos. Los diferentes tipos de átomos o elementos se organizan en la tabla periódica. Existen aproximadamente entre 124, 128 y 140 elementos diferentes. Vale, aquí en la tabla periódica faltan unos cuantos elementos. De esos 140 elementos, no todos forman parte de los seres vivos, únicamente 28 forman parte de los seres vivos. Los 28 elementos que forman parte de los seres vivos se denominan bioelementos y se clasifican en primarios, secundarios y en oligoelementos. Esta clasificación se hace atendiendo a cuánto aparecen en los seres vivos. Los elementos que aparecen mucho en los seres vivos se denominan elementos primarios, los secundarios los que aparecen en segundo lugar y los oligoelementos los que aparecen en tercer lugar o en cantidades muy pequeñitas. Los bioelementos primarios son los que aparecen aquí en rojo, son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Y su predominancia es mucha en los seres vivos. El 97% de la materia viva están hechos de estos elementos. Es decir, el 97% de un ser vivo es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En segundo lugar tenemos los secundarios, que en este caso hay que destacar el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio y el cloro, que aparecen en un 2,5% en los seres vivos. Es decir, si cogemos cualquier ser vivo, el 2,5% está hecho de estos 5 elementos. Y en último lugar, en verde, tenemos los oligoelementos, que se presentan en una proporción de 0,5% en los seres vivos. Cuando los diferentes elementos se unen entre sí, forman las moléculas. Si los diferentes elementos se unen entre sí formando moléculas, cuando los diferentes bioelementos se unen entre sí van a formar biomoléculas. En este caso tenemos biomoléculas sencillas o biomoléculas que son más complejas. Las biomoléculas sencillas las podemos agrupar en 4 grupos, que son aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y nucleótidos. Cuando estos aminoácidos se unen entre sí, van a formar proteínas. Cuando la glucosa y sus derivados se unen entre sí, forman glúcidos. Cuando un ácido graso forma también sus derivados, va a formar los lípidos. Y después tenemos los nucleótidos, que van a formar ácidos nucleicos. Es decir, que las biomoléculas, todas las biomoléculas las podemos englobar en estos 4 grupos: proteínas, glúcidos, lípidos o ácidos nucleicos. Es decir, si cogemos un ser vivo cualquiera y lo desengranamos en las biomoléculas que lo constituyen, cualquiera de esas biomoléculas las podemos agrupar en uno de estos 4 grupos. Las biomoléculas complejas se unen entre sí para formar orgánulos, que son partes de las células. Ya veremos que orgánulos tenemos de 2 tipos: envueltos con membrana o sin envolver o sin estar envueltos. Los orgánulos se unen entre sí para formar células. Veremos también que tenemos 2 tipos de células: las células eucariotas y las células procariotas. Dentro de las procariotas tenemos 2 grupos: las bacterias y las arqueas. Las bacterias y las arqueas morfológicamente son muy parecidas, pero molecularmente, a nivel genético, a nivel de los engranajes de dentro de la célula, son completamente muy diferentes. Dentro de las células eucariotas también se dividen en 2 grupos diferentes: las células animales y las células vegetales. Las diferentes células se unen formando un tejido. Un tejido es un conjunto de células que tienen un mismo origen, que son de un mismo tipo y que van a hacer una función muy concreta, muy especializada.
Diferentes tejidos se unen entre sí para formar un órgano. Es decir, un órgano es la conjunción de muchos tejidos para hacer un conjunto de funciones muy específicas. A la agrupación de órganos para hacer una función mayor se denomina aparato o sistemas. Entonces podemos tener el aparato digestivo, que consta de la boca, del esófago, del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del hígado, del páncreas. Es decir, son un conjunto de órganos para hacer una función, un conjunto de funciones muy determinadas. El conjunto de aparatos y de sistemas da nombre, organiza el nivel organismo, que es el nivel superior dentro de los niveles bióticos, ¿vale? Aquí se comprenden a todos los seres vivos que son pluricelulares, Al conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un mismo lugar y en un momento determinado se le conoce como nombre de población. Es decir, para que un conjunto de organismos se considere una población, tiene que cumplir 3 características. La primera, tienen que ser de la misma especie. Segunda, tienen que estar todas en un mismo lugar. Y en tercer lugar, tienen que habitar en un periodo de tiempo concreto, en un mismo periodo de tiempo. Por tanto, podemos hablar de la población de hormigas del Barranco de Torrente en el año 2007, que va a ser diferente de la población de hormigas del Barranco de Torrente en el año 2022. Porque son años diferentes, por tanto las poblaciones van a cambiar. Al conjunto de poblaciones que viven en un mismo lugar y en un momento determinado se le conoce como nombre de comunidad. Es decir, la comunidad es el conjunto de seres vivos de diferentes especies que habitan en un mismo sitio, en un mismo lugar. También se le conoce como nombre de biocenosis. Si a la biocenosis, es decir, al conjunto de organismos de diferentes especies que habitan en un lugar y en un momento determinado, se les añaden las características físico-químicas que las condicionan, ¿vale? Temperatura, humedad, concentración de oxígeno, concentración de dióxido de carbono, pH, todo eso que hace que un organismo pueda vivir en un sitio, esas condiciones físico-químicas, confluimos el nivel de ecosistema. Es decir, el nivel ecosistema es la biocenosis, los organismos que habitan y que de diferentes especies que habitan un momento y un lugar determinado, junto con las características físico-químicas que permiten esa vida, ¿no? Al conjunto de características o de condiciones físico-químicas se le conoce como el nombre de biotopo. El conjunto de ecosistemas se le conoce como nombre de biosfera o ecosfera. El nombre actual más correcto sería el de biosfera, que comprende al conjunto de organismos que viven en la Tierra.